El enfoque de la adoración. Más vale lo interno, que lo externo. Patricio Baeza. Adoración es personal. Adoración es conexión. Adoración es intimidad. Adoración es relación. El mejor profesor de adoración es Dios. Copyright 2019 por Patricio Esteban Baeza. Capítulo primero. Vivimos en un tiempo, el cual muchos le han puesto por nombre la era de la información. Yo le definiría, más bien, como un tiempo de bombardeo de información. Si vamos a una escuela, universidad, trabajo, al prender un televisor, radio, aparatos móviles, al ingresar a las redes sociales, al escuchar a nuestros amigos y familiares, en todo momento recibimos información. Hoy los niños saben cosas más interesantes que las que nosotros conocíamos a su edad, pues así como se han reducido las distancias de la comunicación, también se ha reducido la distancia a la información. Todos los días podemos aprender algo nuevo, y personalmente considero que eso es genial. El problema se viene a presentar, cuando en las cosas que hacemos no tenemos enfoque. Estamos continuamente bombardeados de información, detalles y noticias. Gracias a la tecnología, mientras hacemos algo, hacemos también otras cosas. Por ejemplo, puedo estar escribiendo en mi computador y al mismo tiempo se está cargando mi celular, pero también al mismo tiempo que escribo estoy escuchando una melodía. Si bien es cierto, el hecho al que quiero apuntar es a que, mi celular al cargarse, no requiere mi atención, pero la melodía que escucho, yo diría, que consume alrededor de un 60% de mi concentración. Si sucede en algo tan simple como aquello, ni me imagino cuánto más en otras situaciones. Siento que Dios tiene un mensaje muy particular para nosotros. Él quiere que cuando le adoremos, estemos realmente enfocados en Él, pensando en Él, concentrados en Él. He escuchado a muchos conferencistas motivacionales decir que el éxito es cuestión de enfoque, y yo concuerdo con eso. Cuando una persona vive enfocada, no hace cosas al azar, no se queda quieta esperando que lo que desea ocurra, sino que puede avanzar pues tiene a dónde dirigirse, tiene un enfoque. Cuando uno sabe dónde está, y a dónde quiere llegar, la vida cobra sentido. Esto es lo que nos permite vivir sabiendo que hacemos aquello por lo cual fuimos formados, y cumpliremos con el propósito de nuestra existencia. Muchos dicen que aquí es cuando una persona comienza realmente a vivir, otros dicen que aquí es cuando una persona sube la escalera del éxito, pero personalmente creo que aquí es cuando uno comienza a recorrer el viaje del éxito, en este camino que es la vida, y al mismo tiempo la única verdad. Vivir enfocados cambia nuestra realidad. Es lindo que un padre comparta tiempo con su hijo, pues el tiempo es muy valioso, pero no solo basta con el tiempo, ya que no tendría mucho sentido que un padre pase horas con su hijo, si durante todas esas horas pasa pensando en su trabajo y su hijo pasa el tiempo frente a una pantalla. Enfoque es la palabra, que al llegar a una persona, toma las circunstancias para que el tiempo recobre su valor y enfoque es lo que Dios nos pide hoy. ¿Sabemos realmente quiénes somos? ¿Sabemos de dónde venimos? ¿Sabemos a dónde vamos? Estas preguntas, en cierto tiempo las profundicé, porque sé que para amar debo amarme, para dar algo, eso lo debo tener, y para todo ello, me fue necesario conocerme a mí primero. Conocerme a mí mismo no ha sido tarea fácil, Dios me conoce mejor que yo, y de eso tengo completa seguridad. Hice una lista con detalles míos, y a veces ponía cosas que yo creía, y Dios con el tiempo me revelaba que no era así. Conocer los propósitos de Dios para con nosotros es algo que creo que todo humano debe hacer, porque nadie es tan poco interesante que de él nada se pueda escribir. Todas nuestras vidas pueden ser como un cuento, pero de nosotros depende que tengamos un final triste o un final eternamente feliz. Para lograr tener un final feliz, se necesita enfoque, mismo enfoque que debe tener nuestra adoración. Aquello a lo que más adoramos, aquello que más anhelamos, es aquello a lo que debe estar dirigida nuestra adoración. Yo adoro a Dios, y anhelo estar con Él, por ello solo a Él adoro, en otras palabras, Él es mi único enfoque. Cuando comencé a conocerme a mí mismo, descubrí miles de cosas, que hasta ese entonces se me habían mantenido ocultas, pero como me guiaba a mí mismo fabricante, me hizo entender sus verdaderos propósitos para con mi vida, y ha sido una experiencia tan extraordinaria, que a mí me encantaría que a ti también te pasara. No es mi intención convencerte, pero sí deseo ejemplificar para dar mayor claridad. Dentro de la lista con mis características puse lo que más amo. Dios. Luego de escribirlo, me puse a pensar por qué puse aquello, si antes siempre ponía a mi familia, a mi abuelo, a mi madre, y hasta de veces ponía música.
Pero pensando con mayor profundidad, entendí que el amor es una decisión y Dios pasó a ocupar el primer lugar, desde cuando yo decidí amarle, aunque todo lo tuviese que dejar. Y no fue poco lo que tuve que dejar. Yo amaba la música, para mí es más que un arte, siempre he entendido la música como el lenguaje del alma, pero olvidaba, que la música me fue concebida como un regalo, por parte de Dios, y cuando quise emprender un camino de fama en la música, estudiando para llegar a ser un maestro del saxofón, Dios me dijo: "Hey, tranquilo, yo te tengo para cosas aún mayores". En ese entonces, tuve un dilema casi existencial. Yo desde pequeño oraba, y adoraba a Dios, pero cuando cambió mis planes humanos, me sentí como si todo lo que había hecho de nada había servido, y entendí por qué Dios nos llama. Yo adoraba a Dios, porque todos le adoraban, pero desde ese entonces comencé a comprender el verdadero enfoque de mi adoración. Yo ya no adoro a Dios por imitación, sino que por convicción. Desde pequeño, la música me ha acompañado, y mi teoría era que yo adoraba a Dios para agradarle, pero cuando vino este cambio, yo entendí que más que buscar agradarle, debía esforzarme en obedecerle. Siempre me consideraba músico. Si me pedían que me definiera, lo primero que decía era soy músico. Cuando me empecé a conocer, también esto cambió, porque mi nueva definición fue soy hijo de Dios, pues con esta nueva definición, desaparece de mí, mi propia voluntad, y se apodera de mí una voluntad aún mayor. Cuando me consideraba músico, y experto, en mi propio corazón, no le daba cabida a lo que Dios pudiera hacer conmigo, simplemente me conformaba con eso, pero los planes de Dios no siempre son los nuestros. Después de ese momento, Dios me ha dado nuevos talentos y ha sido maravilloso porque he podido sentir que he avanzado y no me he quedado estancado. En esta hora mi deseo es motivarte a lo mismo, a que avancemos, y la forma más noble por la cual lo podemos hacer es simple, tan solo basta que estemos disponibles. Dios no anda buscando habilidades, o gente experta. Dios hoy está buscando gente disponible. Partí este capítulo, refiriéndome a que estamos bombardeados de información, y eso nos quita atención, pero aún esos bombardeos, Dios es el mismo, y así como ayer hoy también busca gente que esté disponible para adorarle. Si no me hubiese detenido a conocerme, estas palabras las estaría escribiendo otra persona, la inspiración hubiese caído sobre otra cabeza, pero yo le dije una vez a Dios que estaba disponible, y otra vez más se lo dije y he podido comprender qué es lo que está buscando. Si yo no hubiese parado, con el ritmo que seguía, quizá hoy tendría un doctorado en música, con todos los honores, pero eso nunca fue lo que Dios quería para mí. Eso es lo que yo deseaba. Lo que Dios únicamente quería era que yo estuviese disponible. Aún teniendo todos los títulos del mundo, Dios quiere corazones disponibles que le adoren. No necesita la habilidad de nadie, porque donde no hay habilidad Dios la pone, y es precisamente lo que me pasó a mí. Yo sería un mentiroso si dijera que nací sabiendo tocar muchos instrumentos, pero digo la verdad cuando reconozco que una vez, no había bajista en la iglesia que mi abuelo dirigía, y yo a los pies del altar de aquel humilde templo, oraba pidiéndole a Dios el talento, y en sueños aprendí a tocar bajo, porque le dije a Dios que estaba disponible y él puso la unción. Eso ocurrió cuando tenía unos 6 años, pero antes yo pedía en oración cosas a Dios y aquello fue primordial para una edad tan corta poder fortalecer mi fe, y yo pedía y Dios respondía. Así a los 5 años ya tocaba guitarra y mi padre se emocionaba cuando tocaba acordeón. Vino también la bendición de Dios para tocar piano, batería y otros instrumentos que nunca nadie me enseñó, y aunque me critiquen, y digan que toco mal, no me afecta, pues el que puso el talento en mí es el único a quien intento, con ello, hacer feliz. Capítulo segundo. Yo soy el Señor, y veo más allá de lo que el hombre ve. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. 1 Samuel 16, 7, RVC. Continuando con mi lista de cosas, para conocerme mejor, puede ver, y por fin entender claramente lo que dice en 1 Tesalonicenses 5, 23, nuestro ser completo, está formado por alma, cuerpo y espíritu. No somos solamente aquello que vemos en el espejo, sino que hay cosas que sabemos que son nuestras, pero son invisibles a nuestros ojos. Al meditar en esto, tuve que escribir cosas mías, que yo no veo, no son materiales, pero completan mi verdadero ser, como mis gustos, mis sentimientos predominante, lo que amo, mi personalidad, mis talentos, mis dones, mis sueños, mis metas. Claramente entré a aquella zona que comprenden mi alma y mi espíritu. Reflexionando en todo lo que guarda relación con lo que sabemos que existe, pero no lo vemos, es que nació el subtítulo de este libro: vale más lo interno que lo externo.
Esta frase cobra mayor sentido cuando leemos, por ejemplo, la cita con la cual comienza este capítulo: así también, cuando entendemos que nuestro cuerpo se quedará aquí en la tierra, pero cuando Cristo venga, iremos al cielo con nuestra alma y espíritu, por esto, es nuestra responsabilidad cuidarles. Muchas veces creemos estar adorando a Dios, pero si no nace de nuestro interior, realmente lo estamos haciendo, pero no de la forma que Dios desea. Es necesario también adorar a Dios con nuestro cuerpo, no se trata de una situación en la cual adoremos solo en nuestra mente, mientras estamos comiendo o sentados frente a una pantalla, sino que, adorar con todo nuestro ser. Pero, sin olvidar que deben hacer en nuestra alma y espíritu, esto es porque Dios no mira lo que los hombres miramos, Dios mira el corazón, pues con el mismo corazón le podemos adorar por la eternidad. Es importante mencionar, que de lo que predomina en el interior, se reflejará en el exterior, lo confirman las Sagradas Escrituras, cuando dice que de lo que abunda en el corazón, interno, habla la boca, externo. Mis queridas y queridos, yo deseo que su adoración llegue a Dios, por lo mismo antes de continuar, me gustaría compartir lo que he aprendido referente al alma, al espíritu, al corazón y al cuerpo. El alma, es aquella parte de nosotros, que tiene que ver con lo que sentimos. En el alma se siente amor, tristeza, alegría, aquí se originan una cantidad inimaginable de enfermedades, con efectos físicos, que médicos no pueden controlar, debido a que no es su área de estudio, y ante esto, deben derivar a sus pacientes a otros profesionales como psicólogos. El espíritu y el corazón, una misma cosa son. Ambos conceptos, es muy poco común verles juntos, pero entendemos que son lo mismo gracias a la Biblia. El espíritu es el que concede vida, y si el corazón deja de latir, no podemos tener vida. Cuando el espíritu se sale del cuerpo, el corazón deja de funcionar. El espíritu es uno, y el espíritu es otro. Cada cual es diferente sabiendo de dónde provienen. Espíritu con mayúscula es el espíritu de Dios, espíritu con minúscula, es el espíritu que todos los humanos tenemos, y lo conocemos como nuestro verdadero yo. Mis sueños, mis metas, comprender la vida, interiorizarme por saber quién soy, cuál es mi propósito en la vida, mi vocación, son área del espíritu, ya que guarda relación con nuestra identidad. Quien sea dueño de nuestro corazón nos adquiere una definición más amplia que cualquier otra, de nosotros mismos. Cuando aceptamos a Jesús en el corazón, le damos nuestro espíritu para que en nosotros viva su espíritu, es decir, queda en nosotros su Espíritu Santo, quien Jesús dijo que estaría con nosotros cuando Él no estaría físicamente. Si una persona le otorga su corazón al diablo, es un hijo de tentación, con ello se puede saber su destino final, el infierno. Por otro lado, si una persona le otorga su corazón a Jesús, es un hijo de Dios, y esa identificación es más amplia que decir apasionado por, conversador, e incluso más amplia que las profesiones que podamos tener, ya que es una identidad eterna. Soy consciente de que a muchas personas el tema de los espíritus les causa mucho temor, pero me gustaría aclarar una situación. El Espíritu Santo de Dios, nunca ha poseído a una persona, y nunca lo hará, porque no miente. En cambio, espíritus que no provienen de Dios sí pueden poseer a una persona, llevándole a tener comportamientos extraños, directamente son personas endemoniadas. La puerta del corazón muchas veces está abierta para recibir ese tipo de espíritus, a veces, con diversas cosas satánicas, uno inconscientemente puede darle autorización a Satanás para actuar en su vida y poseerle. Ante esta situación hay una sola forma de cuidarse para que eso no ocurra y es aceptar a Jesús en el corazón. Si Jesús entra al corazón no hay diablo que pueda ingresar, ni demonio que se atreva a dominar. Por mucho tiempo, quizá hemos oído, que el bautismo nos puede cuidar de ese tipo de atentados, pero cuando entendemos estas cosas, debemos asegurar nuestro corazón, para no caer en las manos del tentador. Si usted es una persona que nunca le ha entregado su corazón a Jesús, y desea hacerlo, le invito a aceptarle. Al final de este libro hay una guía paso a paso de lo que debe hacer. El área espiritual, es una parte muy interesante de todos nosotros, pero la debemos cuidar, ya que es donde Dios ve si estamos bien o estamos mal. El cuerpo es la parte visible de nosotros, lo que nos describe como delgados, guapos, color de ojos, piel, pelo, es lo externo, que también debemos cuidar, ya que por los comportamientos de este pecamos, debemos saber controlarlo, y mantenerlo bonito y aseado, ya que es con el que damos testimonio a la humanidad de que no somos cualquier persona, sino que hijos del Rey de los Reyes, hijos del Señor de los Señores.
Con esto no quiero que se entienda que debemos vestirnos y comportarnos como personas de alta posición, sino que, debemos demostrar, que gobierna lo interior, por lo tanto con humildad tomar cada decisión. Al cubrir nuestro cuerpo, no debemos hacerlo de tal forma que seamos tentación con pies y manos, ya que, si en nosotros vive el Espíritu de Dios, la tentación no debe estar como exposición, más bien, con nuestra vestimenta debemos honrar a Dios, presentarnos ante Él con lo mejor, porque aunque mira el corazón, no olvidemos que se refleja en el exterior. Es impresionante la complejidad de nuestro ser. Los humanos somos mucho más que carne, tenemos un idioma, pero cuando nos comunicamos con nuestro Creador, sale a flote otro lenguaje, un lenguaje espiritual, el cual es más directo y profundo de lo que podemos imaginar. Es por este lenguaje, que para Dios vale más lo interno que lo externo, nuestros labios pueden decir lindos poemas, pero si esos poemas no son transmitidos en el lenguaje espiritual, a Dios no llegarán. Las palabras del alma son como multiplicadas por 100.000, así es la profundidad y trascendencia de nuestra adoración, cuando es verdadera, nace del interior, llega a Dios y recibe nuestro amor. Capítulo 3. El único propósito y razón final de toda la música debería ser la gloria de Dios y el alivio del espíritu. Johann Sebastian Bach. Como anteriormente les mencioné, en el análisis de mi vida, yo desde pequeño he estado vinculado con la música, y la música es un lenguaje espiritual, que nace del interior de las personas y perfectamente puede ser un canal de comunicación con Dios. Quiero hablar de la música como una herramienta muy importante para la adoración enfocada en el único digno de recibirla, mi Creador, mi Dios. Tocar un instrumento, es algo con lo cual, muchos hemos sido dotados por la gracia de Dios, pero incluso un endemoniado puede tocar un instrumento musical, la diferencia radica en que aquello no llegará a Dios, porque para que llegue a Dios debe estar dirigido a Él. Para adorar a Dios, por medio de la música, no es necesario ser profesional, ni siquiera es necesario ser un artista, porque adorar a Dios por medio de la música no significa estar en un altar, o escenario con un instrumento y luego me voy. La adoración tiene una mayor profundidad y nuestra mente tiene mucha participación en este aspecto. En lo personal, antes de tener un encuentro real con Dios, siento que todo lo que yo tocaba no tenía mucho sentido, y eso que 3 veces a la semana acudía a alabar a Dios, pero, cuando Jesús sale a mi encuentro me doy cuenta que todas las cosas tienen una razón de ser, tanto lo que mis labios pueden pronunciar, como también, lo que un acorde puede intentar expresar. Existe una pequeña diferencia entre ser músico e instrumentista. El músico es aquel capaz de entregar un mensaje por medio de un orden en los sonidos, en otras palabras es un productor. Mientras que un instrumentista es quien ejecuta un instrumento, y suele ser un reproductor, interpreta lo que un músico crea. Esta aclaración nos permite descubrir parte de la historia de la música, dada por la vida y obra de músicos que han dejado una huella en la historia universal. Al viajar en la historia, podemos ir a los tiempos de Grecia, pasando por la fuerte era cristiana de la Edad Media, y vemos que la música cumplía un rol extraordinario en dichos tiempos, tanto en lo sacro como en lo profano. En lo profano, es decir, en lo que no guarda directa relación con Dios, había personajes como los juglares, goliardos y trovadores. Así también en el ámbito sacro, sacerdotes y hombres muy astutos, se dedicaban a la artesanía musical, con una vocación realmente admirable. Todo lo que componían tenía una razón de ser, y al tratarse la música de algo intangible, claramente gozaba de una tremenda cantidad de simbolismos, cosa que actualmente no vemos, y lamentablemente ha dañado nuestra muestra de devoción para con Dios. Actualmente la adoración musical se ha vuelto demasiado superficial, el marketing en la música ha llevado a que se popularicen canciones cristianas que se reproducen en todas partes, y llegan a todos, menos a Dios. Con esto no quiero transmitir que está mal usar el marketing para llegar a mayor cantidad de personas, pero sí quiero manifestar que poniéndome en el lugar de Dios, siento que muchas de las grandes producciones no llegan a su trono, porque han sido mal enfocadas. Es lindo ser escuchado en todo el mundo, pero no hay mejor lugar donde ser escuchado que el trono de Dios. Hay una cosa que nunca debemos olvidar, Dios está buscando gente que le adore, en estos tiempos faltan nuevas muestras de adoración a Dios, y Él está esperando que sus hijitos le adoremos, que caigamos rendidos, de rodillas ante Él, y que no solo lo digamos, sino que lo hagamos.
Para lograr adorar a Dios, como Él quiere que lo hagamos, quisiera citar un pasaje bíblico potente en este aspecto, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así es como se debe adorar a Dios. RVR/RVC, Dios desea, que cuando le adoremos, no solo ocupemos nuestra alma, espíritu y cuerpo, sino que también nuestra mente, por eso dice vuestro culto racional, y en este punto, muchas veces nos quedamos faltos, el motivo por el cual eso sucede, es que nos aprendemos los cánticos de memoria, y luego estamos con la mente en cualquier lugar, mientras nuestros labios cantan. Eso no es brindar un culto racional a Dios, ya que para adorar a Dios debemos estar enfocados en Él, pensando en Él, visualizando que Él está escuchando y recibiendo nuestra adoración. La falta de creatividad nos ha jugado en contra. En muchos templos se cantan las mismas adoraciones de hace 500 años, no es malo recordar tales adoraciones, pero no debemos olvidar que también la palabra de Dios nos motiva a que en nuestros labios hayan nuevos cánticos. Dios me ha revelado perfectamente, el motivo por el cual hoy, han dejado de nacer expresiones nuevas de adoración, el mismo Dios que creó el universo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, quien ha glorificado a su Hijo Jesús, es el mismo que hoy anhela recibir nuestra adoración. Lo que sucede es que aún estando, hoy en los tiempos de la gracia de Dios, nos hemos conformado con lo que tenemos, y si no nos conformamos, nos rendimos fácil y no estamos dando lugar a que la fe se manifieste, y veamos milagros. En estos tiempos más que nunca necesitamos impactar a los que aún no conocen a Dios, tenemos tantos medios, pero falta mucho amor. Hoy salgo a la calle, voy al trabajo, estudio, y lo único que respiro es una atmósfera de crisis, no financiera, no de agua, sino que de amor por los demás. Personas influyentes, quizá ateos incluso, dicen que la Biblia se resume en amar, pero nosotros como hijos de Dios debemos saberlo y hacerlo. Amar a Dios por sobre todas las cosas es un mandamiento, adorarle y servirle. La gente necesita ser impactada, y Dios puede hacer el milagro, y aun existiendo crisis de agua potable, aun existiendo crisis económica, yo sé que Dios en un segundo puede revertir esa realidad. Mi Dios es un Dios de milagros, y con ello abundará alabanza en nuestra boca, pero Dios no quiere que esperemos ese momento, pues hoy quiere nuestra adoración. Salmos 120:1 dice: En mi angustia invoqué al Señor, y Él me respondió. Hoy que estamos en el tiempo de la gracia de Dios, ¿vamos a esperar estar en angustias para invocar su nombre y adorarle? Si hacemos eso, dejamos muy claro que no tenemos fe, ni siquiera tan pequeño como un grano de mostaza. Hoy es cuando debemos adorarle, hoy es cuando debemos agradecerle, por lo que hizo ayer, hoy y por lo que hará en el futuro. No esperemos la angustia para venir a adorarle, y no esperemos momentos críticos para adorarle de corazón, porque puede ser tarde. Cada vez que adoremos a Dios, es decir, exaltemos su nombre, le digamos cuánto le amamos, le nombremos sus cualidades, le agradezcamos por lo que nos ha dado, por lo que ha hecho con nosotros, cuando le cantemos una canción de amor reconociendo su poder, destacando sus virtudes, siempre, y otra vez digo, siempre, debemos hacerlo con pasión. No adoramos a un perrito, ni a un robot, eso ante los ojos de Dios sería idolatría. Nosotros adoramos al dador de la vida, al creador de los cielos y de la tierra, al que infunde espíritu de vida en la naturaleza, al Dios superior a todos los dioses, al Señor superior a todos los señores, al Rey, superior a todos los reyes. La música es una señal, por la cual nos podemos conectar con Dios, es una herramienta que debemos aprovechar. Hoy en día podemos pasar 24 horas al día escuchando música, pero cuando escuchemos música, cuidemos nuestros oídos, quizá conduciendo, o en una oficina, acostumbramos a llenarnos de canciones de amor, que hacen cosquillas en el alma, pero dejamos de lado la música que nos lleven a levantar nuestras manos y decir: Padre, esta es para ti. Con esto no quiero que se entienda que todo el tiempo escuchemos música cristiana, uno es libre de hacer lo que quiera. Es cierto, pero no todo conviene. No todas las canciones cristianas son de adoración. Miles de canciones, poemas destinados a ser musicalizados, son testimonios, otros son para influir ánimo, pero tales no llegan a Dios como adoración, porque Dios recibe nuestro culto racional. No podemos decirle a Dios: anímate hermano, tampoco es un culto racional decirle a Dios: Él es limpio y sin pecado, no es como yo, porque esas palabras están dirigidas, es decir, enfocadas en otros receptores que no son Dios. Pueden sonar muy lindo, pero Dios anhela la adoración de sus hijos.
La música como arte ha perdido mucho terreno, la gran mayoría de las personas prefiere un rostro bonito cantando, en lugar de un buen mensaje, que incluso le puede traer beneficios, pero en gustos no hay nada escrito. Ante esto solo sabemos que la cumbre musical se alcanzó en el clasicismo y romanticismo temprano, y desde allí nunca más se han vuelto a superar los límites de grandeza musical. Tanto en la música profana como sacra, ha habido desde ese entonces una baja producción y lo sentimos mucho más en el arte sacro. Los estudios de la música poseen gran influencia italiana, de donde heredamos una gran cantidad de conceptos musicales tales como sacro que ha quedado en nuestro vocablo, pero al traducirlo al español, es santo y la misma Real Academia Española le define como perteneciente o relativo al culto divino. En otras palabras, el cántico a Dios, puede ser también llamado sacro y es así como se le conoce en los estudios de historia de la música, a los textos y composiciones enfocadas en adorar a Dios. Lo que nos lleva a saber, que en tiempos antiguos existía adoración a nuestro Dios, es la evidencia de la originalidad que mujeres y hombres pudieron manifestar, con creatividad, trascendiendo en la historia. Es lindo saber que todas aquellas personas, humildemente, dedicaron sus obras a Dios, y hoy al estudiarles, en lugar de verles a ellos vemos a Dios. Mujeres y hombres con dicha cualidad Dios busca hoy, que podamos trascender en la historia con nuestras creaciones, pero que al mirarnos y estudiarnos vean a Dios. Las generaciones futuras, si Dios no viene antes por nuestras vidas, deben saber que en este siglo todavía hay pueblo que adora de Dios. Debemos dejar evidencia de ello, no con fama, ni con estrategias baratas, sino que entregándole adoración a Dios, Él verá cómo permitirnos influir en los que vengan después de nosotros. Ante esto, mi intención es motivar a que comience a crear. Dios a muchos nos ha brindado capacidad para crear, y ocupémoslo, para honrar su nombre. Si usted siente que no tiene dicha capacidad, pídasela a Dios. Su promesa dice, pedid y se os dará. Dios es un artista, y nosotros también podemos serlo. Podemos heredar la profesión de nuestro Padre, si eso aún pasa en este siglo. El arte es el reflejo de uno mismo. Cuando me dibujé por primera vez, me encontré bien feo, pero me he ido arreglando. Cuando uno dibuja pone en la hoja todo lo que de técnica se conozca, con tal de que quede lo más parecido posible. Se manifiesta de inmediato el límite de nuestra técnica. Sucede en niños y adultos, por esa razón el arte es el reflejo de uno. En la música como arte, sucede parecido al arte visual. Cuando tocamos libremente al piano, o en cualquier instrumento, revelamos ante Dios nuestro nivel y cuánta sinceridad hay en nuestra expresión musical. Aquí nos transparentamos y no podemos llegar a Dios con mentiras. Creo que es uno de los motivos por los cuales la música clásica alcanzó la cumbre y hasta ahora no se ha superado. Por medio de las canciones podemos decir muchas cosas, y sentir otras, que no están ni cerca de lo que nuestros labios pronuncian. Por esos motivos, la letra de las canciones muchas veces maquilla nuestras verdaderas intenciones. Ante eso hay que tener mucho cuidado. Al estudiar la historia universal, y verla con ojos musicales, salen a la luz del estudio tres grandes adoradores, de los cuales me gustaría hacer una breve mención. Comenzaré hablando del músico, teólogo Ref. Martín Lutero, 1483-1546, uno de los personajes más importantes de la historia y quien es el fundador de la Reforma protestante. Se rebeló contra todo el sistema para hacer valer la divina voluntad de Dios. Muchos hablan de Martín Lutero como aquel gran reformador, pero muy pocos hablan de su vida musical, que se traduce en una vida ejemplar de adoración, manifestando un gran aporte, que es algo que en lo personal me interesa mucho. He tenido profesores, en la universidad, que han dicho que a Martín Lutero siendo músico se le olvidó realizar reformas en el ámbito musical, pero también he tenido profesores que han dicho, Martín Lutero realizó cambios incluso hasta en la música y creo que es cierto, el hecho que el gran reformador no dejó de lado la música. Resulta que cuando él se rebeló contra la Iglesia Católica, pensó en que la gente también debía tener acceso a Dios, porque eso es, lo que sentía que Dios le hablaba en la Biblia. Ante esa situación ya cuando pudo tener una congregación, creó los corales, los cuales en verdad fueron una revolución dentro de la música. Estos corales, llamados corales luteranos, tenían la intención de que toda la congregación cantara rindiendo culto a Dios. Por primera vez en la historia mucha gente no adinerada pudo acceder a la práctica de cantar y de paso adorar libremente a Dios. Estos corales fueron fundamentales para el desarrollo de lo que en música se conoce como polifonía y que consiste en que las voces cantan lo mismo pero en diferentes registros.
La polifonía es la antesala del contrapunto y por lo tanto de todo lo que de allí nace en términos de complejidad artística musical. Dentro del mundo de la música y del pueblo protestante, quisiera mencionar a otro gran referente de la adoración, hablo de mi amigo, músico, compositor, organista, profesor, violinista, violista, maestro de capilla y cantor alemán Johann Sebastian Bach, 1685-1750. Bach es un claro ejemplo a seguir para cada adorador, se le conoce como uno de los músicos más importantes de la historia universal. Desarrolló diferentes trabajos tales como organista en Arnstadt y en Mühlhausen. Fue organista de la corte y maestro de capilla del duque de Weimar. Además fue director musical en la corte de un príncipe de Ten y finalmente fue maestro de capilla de la escuela de Santo Tomás y director musical en Leipzig. Aunque trabajó en contextos no muy sacros, siempre defendió el hecho de que toda la música que él interpretaba era para Dios. Él se consideraba a sí mismo un artesano consciente de que realizaba una tarea lo mejor que su capacidad se lo permitía, para edificación de sus semejantes y para gloria de Dios. Bach provenía de una familia de músicos y continuó con su descendencia, debido a que tuvo hijos con grandes aportes musicales. Él musicalmente fue educado por su padre y un hermano, quienes le enseñaron violín y órgano. Tener estos conocimientos le ayudó a proyectar su exitoso trabajo musical componiendo de todos los estilos que existían en su época, solo faltándole la ópera. Entre lo que compuso destacan obras para órgano, preludios y fugas, sonatas en trío, preludios corales, música para clave y clavicordio, tocatas, suites para teclado, obras para violín y violoncello, sonatas para conjunto, conciertos, suites para orquesta, entre otras. Lo más destacable es su pasión por las cosas de Dios. Era de tal nivel, que es normal encontrar en sus libros donde enseña algunas cosas de órgano Orgelbuchlein, pequeño libro para órgano, frases tales como para honrar solo a Dios Altísimo y para enseñanza de mis semejantes. En un libro de preludios corales deja muy claro que es a Dios Altísimo y aunque parezca una locura, al comenzar ciertas partituras de cantatas y pasiones aparecen las letras JJ Jesús, Juba, que traducido a nuestro idioma es Jesús, ayúdame. Al final de las partituras, también hay mensajes, los cuales por lo general son SDG Soli Deo Gloria, que quiere decir gloria solo a Dios. Esto refleja que Bach constantemente pensaba en nuestro Dios, y lo demostraba. En cierto libro de clases para Wilhelm Friedemann comenzó la clase con la fórmula ING, lo cual era, in nomine Jesu. En el nombre de Jesús. Por tales cosas impacta, al igual que su humildad y su alto nivel técnico. Sin lugar a dudas es un gran referente de la adoración, pues hoy en día por su pasión y amor por Cristo le predica a cientos de jóvenes estudiantes de música en el mundo, dejó plasmado un gran legado. Gracias a su ejemplo de vida podemos tener confianza de que Dios nos formó con un propósito y si aceptamos ese propósito con tan solo haber pasado por este mundo le damos gloria a Dios. El propósito para con Bach es evidente, Dios le proyectó como el mejor músico de la historia, pues es su hijo y en todo momento prefirió que el nombre de Dios fuese engrandecido. Se dice que las obras de Bach superan 3000 piezas musicales encontradas, hay aún obras perdidas y de esas 3000 en la gran mayoría está la expresión de que son ofrendadas y dedicadas a Dios. Sin lugar a dudas como cristianos es importante saber que estos hombres hicieron lo posible para contribuir a la importancia de la adoración a Dios. Pero hay un músico que es anterior a los mencionados y este hombre es uno del cual todos los adoradores debemos aprender, estoy hablando del rey David. Al rey David se le conoce como el padre de la musicoterapia, y como un adorador completo ya que las expresiones más bellas de adoración, él las realizó, los poemas, la danza y la música son parte de la huella que dejó. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Fue humilde y un gran adorador. Cuando Samuel es enviado a ungir a un nuevo rey, llegó a la casa de David, y su padre ni siquiera lo incluyó cuando presentó a sus hijos, y es más ni lo llamó a que por lo menos estuviera dentro de la casa, pero aún así, quizás sintiéndose humillado porque su padre no lo consideró, su tristeza se pudo convertir en gozo ya que nuestro Padre Celestial, si se fijó en él y le ungieron. David es mencionado según algunos estudiosos cerca de 800 veces en el Antiguo Testamento y unas 60 veces en el Nuevo Testamento. Sin lugar a dudas, el aparecer tantas veces le ha hecho conocido tanto en el mundo sacro como en el profano. Muchos destacan su obra, y su vida como rey, pero suelen descuidar su hermosa vida como adorador.
David fue ungido rey siendo muy joven, pero eso no significa que de inmediato gobernó, sino que, solamente estaba ungido y sabía que algún día sería rey, no siendo de la descendencia del rey que en ese entonces gobernaba llamado Saúl. Aún así pudo conocer a Saúl de quien el Espíritu de Dios se apartó, y entró en su vida un espíritu malo. Ante esta situación los criados de Saúl le dicen que sería bueno que cuando vinieran las reacciones del espíritu malo, alguien toque arpa y traiga alivio por medio de la música. Saúl encontró acertada la propuesta y fue así como le recomiendan a David, al cual se lo describen como valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, Jehová está con él y sabe tocar muy bien. Entonces Saúl envió un mensajero a Isaí, padre de David, pidiéndole que enviase a su hijo, y al llegar, Saúl dice que David ha hallado gracia a sus ojos y en este acontecer, se desprende el por qué se le llama el padre de la musicoterapia a David. Resulta que el plan resultó efectivo pues, 1 Samuel 16, 23 dice. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Uno de los episodios de la vida de David, que nos muestran su pasión por adorar a nuestro Dios es cuando se trae el arca a Jerusalén. Este momento fue muy importante e implicaba gran celebración y gozo. Por lo mismo David dijo a los principales levitas que designasen a sus hermanos cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos que resonasen y alzasen la voz con alegría. 1 Crónicas 15, 16. Sin lugar a dudas estas palabras no las pronunció David así despacito, sino que su alegría debió ser desbordante, pues leemos que incluso David danzaba de alegría, con todas sus fuerzas delante de Jehová. 2 Samuel 6, 14. Bajo este acontecimiento debemos aprender qué sucedió con una de las esposas de David. Resulta que Mical menospreció a David en su corazón, no por la música, no por sus bendiciones, sino que por la danza que realizó. Leamos literalmente lo que sucedió 2 Samuel 6, 20, 21 cuando David regresó a su hogar para bendecir a su propia familia, Mical, la hija de Saúl, salió a su encuentro y le dijo indignada. Qué distinguido se veía hoy el rey de Israel, exhibiéndose descaradamente delante de las sirvientas tal como lo haría cualquier persona vulgar. David le replicó a Mical. Estaba danzando delante del Señor, quien me eligió por encima de tu padre y de su familia. Él me designó como el líder de Israel, el pueblo del Señor, y de este modo celebro delante de él. NTV. Vemos que David defendió la danza como una forma de adoración a Dios, pero Mical, quien menospreció este acto de adoración, tuvo un castigo por parte de Dios, pues Mical, la hija de Saúl, nunca tuvo hijos en toda su vida. Por este motivo hay que tener cuidado con menospreciar la adoración a Dios. Si no nos gusta no quiere decir que a Dios no le guste, pues nuestros gustos pueden ser distintos a los de nuestro Creador. La adoración de David es admirable, debido a su entrega y pasión, en la música, la danza y ahora veremos en las letras del corazón. Innegablemente David es uno de los poetas más importantes de la historia universal. Su comunicación con Dios es revelada en sus poemas que podemos encontrar en el libro de Salmos. Desde su infancia hasta su vejez, David componía y escribía mensajes en adoración para Jehová nuestro Dios. No solo en los momentos de alegría, o cuando pastoreaba las ovejas, diciendo si Jehová es mi pastor, nada me faltará, sino que también luego de pecar, escribió sus arrepentimientos, expresiones de perdón y humillación, y esto nos permite entender que realmente era un hombre conforme al corazón de Dios. Y es que luego de haber pecado siempre supo el camino de regreso, siempre hubo en sus labios adoración, por muy lejos que de Dios se sintiera, nunca dejó de confiar, ni de comunicarse y es un claro ejemplo para todos. Mucha gente es como aquella oveja que se ha descarriado, se salen del redil, dejan de sintonizar la frecuencia que les conecta con nuestro Dios para escuchar otras sintonías, escucha otras voces, y de a poco se aparta de la suave voz de Dios. Las Sagradas Escrituras dicen que tan solo con mirar pecamos, por lo tanto en nuestro diario vivir puede ser común pecar, es una lucha constante, somos pecadores por naturaleza, pero esa naturaleza pecaminosa no nos puede mantener lejos de nuestro Padre, ya que Él siente asco por el pecado, pero ama al pecador. Aunque hayamos pecado no nos debemos olvidar que el puente que nos une con el camino para regresar a los brazos de nuestro Dios es la adoración.
Nadie te puede decir, si estás en pecado no acudas a adorar a Dios, no cantes, no adores, pues ni las iglesias ni los templos, ni los aposentos no son para gente que orina agüita bendita, todos estamos a la misma distancia de recibir perdón por nuestros pecados. Al adorar a Dios seremos lavados, limpiados y hasta perfumados, pero no dejemos pasar el tiempo. David pecó y de inmediato se arrepintió y fue perdonado como lo somos tú y yo. Este es el tiempo en que debemos adorar a nuestro Dios, enfocarnos en Él, y brindarle un culto racional, tal y como nos lo pide. Culto es homenaje o tributo, también definido como reverencia suprema entregada a Dios, incluye la confesión de pecados, consideración de la divina voluntad, acción de gracias, adoración y alabanza. Esto se hace de todo corazón. Definición obtenida del Diccionario de la Santa Biblia, 1890. Con mucha normalidad, se puede oír en diferentes iglesias, que el motivo por el cual se reúnen es para oír la palabra de Dios, su sabio consejo. No tengo nada en contra de aquella visión, pero me gustaría agregar el hecho de acudir a un templo para adorar a Dios no es algo nuevo. A muchos templos cristianos se les llama casa de oración, y está muy bien, suena genial, pero no debemos olvidar una cosa, las mismas escrituras nos enseñan que hay tiempo para todo, como hay tiempo para orar y adorar, hay tiempo para predicar. Muchas personas dicen Dios no me responde, y quisiera preguntarle qué le hemos dado nosotros a Dios. Él nos pide adoración, compromiso, fidelidad, se lo hemos dado. Me entristece ver en algunos templos personas que llegan solo a escuchar el sermón. Me entristece el comportamiento de personas que les dicen adoremos a Dios, y se ponen extraños, desconectados de lo que la congregación hace. Otros sacan la Biblia y se ponen a leer en lugar de adorar. Eso me entristece. Si queremos conseguir algo debemos esforzarnos por obtenerlo. ¿Por qué entonces no adorar a Dios, quien es el que nos puede conceder nuestros deseos ocultos? No soy juez para decir que eso está mal, pero no debemos ser egoístas, y buscar la bendición, el consejo de Dios y nos vamos a nuestras casas, a cambio debemos darle adoración. He sido testigo de personas que cantan con un gozo tremendo, pero por la negligencia de quien elige las alabanzas, no rinde culto racional a Dios, no solo una persona, sino que congregaciones completas. Ante la falta de lectura de la palabra de Dios, quedan demostradas muchas negligencias, y muchos dicen adorar. El problema es que por medio de ciertas canciones alaban el problema, engrandecen la negatividad, y piensan que a Dios lograrán alegrar. Tristemente eso no sucede. Dios es claro al pedirnos un culto racional, por ello hago un llamado a quienes eligen que cantar en cada congregación, asegúrense de que lo entonado sea dirigido a Dios, e intenten musicalizar de tal forma que las palabras vayan cobrando sentido al ser pronunciadas, y no caigamos en vanas repeticiones, cosa que Dios también rechaza. Algunas personas, que no conozco, han intentado manifestar que la adoración es un estilo musical, que posee la característica de ser lento. De inmediato digo que eso es una mentira, no importa la velocidad con la que se dé adoración musical, lo que importa es que sean palabras que broten de adentro y estén enfocadas en la honra de Dios. La letra, de lo que nuestros labios pronuncian en adoración, es tan importante como lo que sentimos en nuestro interior. Si nos ponemos a ver nuestra realidad de la relación que llevamos con Dios, podemos darnos cuenta que tiempo que consideramos invertido en Él puede que por Él no sea considerado así. Dios no es tonto, Dios es inteligente y digo esto, porque he visto pastores que dicen no importa que no salga muy bien, si es para Dios, esas expresiones las considero una falta de respeto, pero sé que tendrán su recompensa. Otra frase que he oído y no me gusta es no critiquen mi alabanza, si es para Dios pero resulta que la letra de la canción va dirigida a gente que no conoce a Dios, y no sé dónde queda el culto racional en tales situaciones. Así pasa en muchas congregaciones, quienes eligen qué cantar, eligen la canción que sale más bonita, sin importar si es para la gente o para Dios, mas hoy les escribo con amor, enfoquémonos en Dios, Él desea nuestra adoración. Al saber esto, meditamos y vemos cuánto tiempo hemos perdido, cuántas veces pudiendo estar en su presencia, estuvimos cantándole a la gente, a la familia, a los líderes, en lugar de dirigir nuestras palabras, gastar nuestras fuerzas, quemar calorías para la gloria de nuestro Creador. Pienso que somos muchos los que nos gustaría vivir con Dios por la eternidad, y es más su palabra dice que son muchos los llamados, pero poco los escogidos.
Para estar por la eternidad hay que prepararse aquí, allí adoraremos con un gozo y renuevo de fuerzas eterno, pero debemos saber entrar y comportarnos ante la divina presencia de nuestro Dios, y una cosa más, debemos ser conocidos por Él. Muchos dicen, eso ya lo tengo solucionado, Dios creó los cielos, me creó a mí, es obvio que me conoce, pero no es así. La palabra de Dios nos revela que hay una forma y un propósito por el cual es importante que Dios nos conozca. Para entrar a morar por la eternidad, pronunciará una frase, más, a los que no entrarán les dirá salid de aquí, obradores de maldad, no os conozco. Nótese que dice no os conozco, yo creo que usted quiere ser conocido por Dios y la forma en la que Dios le pueda conocer es amándole. 1 Corintios 8, 3 dice. Pero si alguno ama de Dios, ese es conocido por él. Para poder amar a Dios necesitamos conocerle, y la mejor forma de conocerle es pasando tiempo con él, leyendo o escuchando la Biblia, adorándole. Aquí Dios deja de ser visto como objeto de religión y pasa a formar parte de una relación, con su creación, es decir, con nosotros. Me encanta saber que debemos orar sin cesar, es decir, estar día y noche comunicándonos con nuestro Padre, y alguien puede decir, esto es imposible, porque trabajo, tengo que cuidar los hijos, pero, si vamos a ser verdaderos adoradores, debemos orar sin cesar, es decir, sin parar. ¿Cómo logramos esto? Simplemente nunca cortando la comunicación con Dios. Muchas veces nos acostumbramos a que si pedimos algo a Dios terminamos diciendo amén y listo, nos desconectamos, pero si no decimos amén es como si quedara abierta la línea para hablar y Dios estando con su oído atento para escuchar. Al estar teniendo una relación así con Dios pasamos de pasivos a activos, y donde estemos, Dios nos guiará pues sabremos que estamos dentro de su voluntad. En cualquier momento podemos adorar a nuestro Dios, ya que Él no rechaza la adoración. A una mujer enamorada quizá le encantaría que su esposo o novio le regale cositas, un detalle, un peluche que diga te amo, que le diga. Reciba esta florcita, que es tan bella como tu sonrisa, y si le gusta el chocolate, delicioso, cosa que lo disfrute. Si el hombre está enamorado se atreverá a regalarle algo así, sorprenderle, dejarle claro que su amor está intacto por ella. Ahora bien, si no le gustan las flores a la señorita o señora, vieja, según sea el caso, se las puede tirar o comérselas, hacerlas perfume. Al igual que la mujer de la anécdota, a Dios le encantaría que le diéramos lo que le gusta, pero Él nunca lo mirará con desprecio ya que es lo que más anhela. A veces muchos dicen yo no canto para Dios, porque me sale desafinado. A ellos me gustaría preguntarles si conoce las afinaciones no occidentales. Siempre tratamos de hacer las cosas conforme a los modelos establecidos, y Dios quiere solamente que le adoremos. Las afinaciones de Occidente son muy distintas a las orientales, a veces establecemos juicios estéticos sin ser expertos en tales cosas. Sinceramente todo lo que guarda relación con la naturaleza es bello, cuanto más un acto de adoración que brota con aliento del Espíritu Santo. Ante dichas circunstancias, nadie puede decir que feo, porque con la belleza de la naturaleza hasta los cadáveres tienen sus virtudes, al fin y al cabo no son tan feos. No debemos enjuiciar, ni limitarnos tampoco. Lo que sí debemos hacer es aceptar. Hay estilos y formas que no nos pueden gustar, pero no por eso vamos a desprestigiar. Respecto a los estilos, hay variados, pero para saber si es o no de adoración debe predominar que sea un acto sincero naciendo del corazón. Esto no es una situación que se dé entre los últimos años, sino que proviene de muchos años atrás. Por citar algunos, en el siglo XII, la música profana era igual a la sacra, lo único que cambiaba era las letras, eso distinguía la calidad de sacro o profano. Podemos ver rancheras de adoración, rock, K-pop y así todos los estilos, y bueno, puede ser parte de la creatividad que Dios ha dotado a sus hijos, por lo mismo no debemos rechazarlo, sino más bien dejar que Dios decida si le parece bien o le parece mal. A modo de consejo lo único que puedo señalar, es que cualquiera sea el estilo que se toque, si su conciencia no está muy tranquila mejor no hacerlo, así no produce en usted distracción. Para analizar con profundidad, puede preguntarse ¿esto agrada más a Dios o a la carne? Con dicha pregunta se puede traer inmediata tranquilidad a la conciencia. Otro asunto que me gustaría esclarecer, es el que cantar, para dar pronta respuesta, cito Efesios 5, 19, hablando entre vosotros con salmos, y con himnos, y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, RV 1909, y también Salmos 96, 1, cantad al Señor un cántico nuevo.
cantad al Señor, toda la tierra. Me encanta saber que ante todas las preguntas que me puedo realizar, la misma palabra de Dios va respondiendo. Esto me lleva a ver que si Dios nos pide adoración es porque realmente se lo merece, nos ayuda en cada dificultad, nos bendice, nos da la vida, y aún así dentro de toda la semana muchas veces no le damos un culto de adoración, y preferimos gastar nuestro tiempo en otras cosas, que pueden ser importantes, pero enfriamos nuestra conexión con Dios. Decirle te amo, te quiero, nunca me dejes, realmente este Dios a quien yo sirvo, se lo merece. Podemos adorar a Dios en nuestro auto, en nuestra habitación, y en muchos lugares. Si realmente queremos crecer en comunión con Él, podemos hacerlo. En todo lugar Él está atento a la voz de sus hijos. Hacer nuestro uno de los salmos. Tenemos 150 salmos. Elijamos uno y si no nos identificamos con uno, creemos uno, un cántico nuevo, que se transforme en nuestro himno, y que sea un cántico sincero, de corazón, es decir, espiritual, de esos que al pronunciarlos, incluso de la tumba nos puede levantar. Existen miles de testimonios de gente que ha elegido un salmo o un himno que al ser cantado de corazón, sin importar la situación en la tristeza y en la alegría, le identifican, y al cantarlo adoran al Padre. Yo le motivo a buscar un cántico que le identifique, y si no encuentra ni uno créelo usted, pero recuerde que adore a Dios, para que en la crisis y en la abundancia, pueda a Él dar una expresión de gratitud. Luego de que nuestra alma está adorando, debemos también avisarle a nuestro rostro y a nuestro cuerpo, pues hay que hacer todo lo posible para que nuestro culto a Dios sea un verdadero momento de gozo para nuestro Padre. La idea es que nosotros también nos sintamos alegres de adorar su nombre, y con esto no solo permitamos que Dios esté gozoso por la adoración que le brindamos, sino que también la gente al pasar por afuera de nuestros templos o aposentos, se vea impactada por el ánimo y pasión que tenemos de adorar a Dios. Si estamos apagados, con cara de trasero, no lo imagine por favor. La verdad es que no generaremos impacto y la gente dirá, si quieren que sea cristiano para verme así de arrugado, mejor me quedo remojando. Como hijos de Dios, debemos dejar fluir nuestra creatividad. Cuando intentamos adorar a Dios con formatos establecidos, nuestra mente con el tiempo se comienza a desenfocar, tristemente perdemos el tiempo, por eso debemos tener conciencia de nuestra creatividad y obviamente utilizarla, en favor de nuestra relación con Dios. Al estar dispuestos a que Dios nos inspire, debemos también ser conscientes que la adoración verdadera, es la que nace del interior, y nos llevará a entender la vida, como una preparación para la vida eterna, cual orquesta que ensaya, para un día presentar la gran función. Ante lo ya mencionado, solo me gustaría agregar que Él es mi único destino final, mi vida, y mi música. Yo soy un instrumento, y me pregunto qué sería de la música sin instrumentos. Los instrumentos musicales son ejecutados, de tal forma que vibran y producen un mensaje que el ejecutante determina transmitir. Con Dios sucede lo mismo, Él nos ve como instrumentos, para que con nuestro andar transmitamos el mensaje que desea transmitir. Existe una tremenda cantidad de instrumentos musicales, y todos son distintos entre sí. Como adoradores, podemos elegir cualquier instrumento para adorar a Dios, no es necesario que sea uno de los 23 mencionados en la Biblia en sus diferentes traducciones. La definición de instrumento es, objeto que sirve para realizar una actividad. Ante ello nos queda la libertad que cualquier instrumento nos puede ayudar para adorar a Dios, y no solo limitarnos al quinor, el nebel, asor, hitit, minim, sabeca, pesanterin, maalat, bocina, cíngalo, flauta, keren, shopar, chachocera, jebel, chalil, masroquita, ugat, to, paamón, selim, pandero y mananaim. Tocar un instrumento es una bendición, tener el talento es una manifestación de la gracia de Dios. Esto lo digo respaldado por estudios de neurocientíficos, que demuestran que al escuchar música, distintas partes del cerebro se iluminan. Pero lo sorprendente pasa cuando una persona toca un instrumento, ya que al tocar una improvisación, sin presión, ni tensión pudieron notar que los cerebros de los músicos, por muchas partes se alumbraban sorprendentemente. Este estudio reveló, que de una forma misteriosa, la música beneficia tanto el hemisferio derecho como izquierdo del cerebro, y se cree que es el motivo por el cual, en los músicos se aumente el cuerpo calloso, que es lo que une los hemisferios. Esto es tremendamente beneficioso, debido a que ayuda a que los mensajes lleguen más rápido y se estimule un buen cuidado de la memoria. En cada momento de nuestra vida ha estado presente la música. Esto se debe a que los seres vivos, y específicamente los seres humanos somos seres musicales.
Por cuanto late nuestro corazón, emite un sonido ordenado, y este se produce desde que en el vientre nos formamos. Gracias a los latidos del corazón incluso sabemos si armonizamos. Estudios revelan que cuando dos personas se enamoran, los corazones laten al mismo tiempo. Realmente somos muy musicales, y por lo mismo, la música nos afecta tanto que empatizamos con lo que por medio de ella se nos expresa. Todas las otras artes llegan después, la música es la primera. La música nos trae miles de beneficios, donde destacan el causarnos placer, felicidad y relajarnos. Esto mismo podemos hacer sentir a nuestro Dios, si en Él nos enfocamos. Para con los humanos, la música nos favorece la creatividad, y nos ayuda a mejorar nuestra concentración, además de ayudarnos en términos de salud, tal como estudios revelan que tocar instrumentos de viento y cantar ayuda a reducir problemas de asma, pero hay una ayuda que la música brinda y es digna de destacar: la música nos ayuda a unir personas, mejorar la calidad de vida y comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Capítulo 4. Te pueden quitar todo, menos lo que llevas dentro. Así como la música tiene beneficios, adorar a Dios también los concede. Considero un buen momento para responder a la pregunta: ¿por qué adoramos a Dios? El motivo por el cual nace en nosotros la adoración a Dios, es nuestro agradecimiento, por todo lo que ha hecho y seguirá haciendo. Esto explica por qué muchos no adoran a Dios, y es que hay personas que aún viendo el milagro en sus vidas no agradecen, como vemos en Lucas 17, 15, 16, cuando Jesús sana de 10 leprosos. Uno de ellos, al verse limpio, regresó alabando a Dios a grandes voces, y se arrodilló delante de Jesús, inclinándose hasta el suelo para darle las gracias. DHH, la acción de este único ex leproso, es adoración. Pero los otros 9 que eran leprosos también fueron sanados, mas, solo el 10% volvió a Dios para agradecerle. Cuando en nuestra vida hay gratitud, todo cambia, ya que en nosotros fluye la adoración y es beneficiado nuestro Padre Celestial y nosotros también. El primer beneficio es el gozo continuo. El gozo del Señor, es y debe ser nuestra fortaleza. Muchas veces nos preguntamos cómo sé si Dios está sintiendo gozo con lo que yo le estoy cantando. La respuesta a esta pregunta la encontramos en Sofonías 3, 17. Dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. En otras palabras, este hermoso versículo dice que Dios se regocija en nosotros cuando Él tiene gozo. La clave para entender esto, es el prefijo regocijo, que lo podemos comprender como el efecto de intensificación y en el contexto de la cita bíblica como repetición del efecto en otro. Cuando Dios se goza, nosotros podemos sentir su gozo. El gozo concede a Dios y a nosotros, felicidad. La palabra de Dios en Santiago 5, 13 dice: ¿alguno está feliz? Que cante alabanzas. Ya sabemos que Dios constantemente nos pide que cantemos himnos y cantos espirituales, y además en Efesios 5, 19 agrega: hablen entre ustedes con salmos. Esto personalmente lo entiendo, cantando salmos a mí mismo, porque los humanos tenemos la maravillosa cualidad de poder hablar entre nosotros mismos. Tal cualidad no es desconocida por Dios, y por ello nos dice que hablemos entre nosotros con salmos. Aquí cobran efecto salmos como: en paz me acostaré aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Vivir cantando tal como Dios nos enseña en este momento, nos lleva al siguiente beneficio de la adoración. El segundo beneficio es una comunicación fluida. Comunicarnos continuamente con Dios es tan beneficioso para Dios como para nosotros. Dios solo tiene pensamientos de bien para con sus hijos, por ello comunicarnos con Él, es tremendamente grato. Él no se aburre de nosotros. Cuando le ponemos en primer lugar y como el centro de nuestra vida, su gozo nos es manifestado y su gloria desciende para llevarnos al cumplimiento de su propósito original y eterno, y es que lleguemos a ser perfectos, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tener una comunicación fluida nos lleva a tener una buena relación. Dios busca tener con nosotros una excelente relación. Por ello podemos ver, que cuando aceptamos a Jesús en nuestros corazones, pasamos a ser hijos de Dios, y Dios como nuestro Padre nos cuida y nos acompaña. Esta buena relación nos permite sentirnos parte de la hermosa familia de Dios. A medida que vamos teniendo una buena relación con Dios, le comenzamos a conocer un poco más, y Él nos conoce a nosotros aún mejor, nos tomamos cariño y nos comenzamos a adaptar para estar juntos por la eternidad. Tener una buena relación con Dios, es el punto decisivo donde la adoración cobra mucho sentido.
Sabemos que la Iglesia es la novia de Cristo. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Apocalipsis 19, 7. La Iglesia no es una élite, no es una religión, no son solo los sacerdotes, pueden formar parte de la Iglesia novia de Cristo, todos quienes estén dispuestos a dejar el pecado, debido a que esta novia debe ser perfecta. Debe demostrarle su amor y su fidelidad. Las personas que tienen el gran anhelo de estar con su Señor, deben poseer el mejor enfoque de la adoración a Dios. Lo opuesto a la adoración es la idolatría. Si la novia comete idolatría sería una prostituta, más si se enfoca en hacer feliz a su amado, es una iglesia gloriosa sin mancha, ni arruga. No son muchos los que verdaderamente pueden considerarse parte de la iglesia novia de Cristo, porque son millones los invitados, pero muy pocos deciden responder. Aún está abierta la invitación, si quieres ser parte de la novia de Cristo, dile a Dios en oración. Padre, hoy quiero formar parte de la Iglesia, la novia de Cristo, ayúdame, límpiame y purifícame, en el nombre de Jesús. Amén. La limpieza y la pureza son el tercer beneficio de la adoración. Este beneficio es para nosotros, leemos en 1 Juan 3, 2, 3, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Estar en los caminos de Dios, es avanzar y seguir avanzando. En la medida en la que uno comienza a comprender a mayor profundidad, debe ir creciendo y avanzando como dice su palabra de gloria en gloria. Existen 12 glorias, pero para el fin de este estudio solo citaré 2 glorias. En primer lugar, la gloria de la adoración, gloria Eaeñe, Shabbat. En muchas iglesias es común que la gente diga que descienda tu gloria, pero la gran mayoría de las personas no tienen idea de lo que realmente están pidiendo. La gloria Shabbat es la gloria de la adoración. Cuando uno pide a Dios que descienda en nosotros su gloria, estamos pidiendo que todo lo malo que hay en nosotros salga de nuestras vidas, porque el propósito de avanzar de gloria en gloria es llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Por lo tanto, esto no es un juego. Si pedimos a Dios la gloria Shabbat, estamos pidiendo revelación de nuestros pecados para confesarlos en alabanza. Esto es verificado en Salmos 116, 17. Te ofreceré sacrificio de alabanza, e invocaré el nombre del Señor. El sacrificio de alabanza es presentar en alabanza mis pecados, y pedir a Dios que los saque. Esto suena muy fácil, pero es complejo, porque conocemos nuestras debilidades frente a las tentaciones, y además terminar de raíz con un pecado, es confrontar el deseo de la carne, pero este sacrificio es el que Dios nos pide en estos tiempos, en lugar de quemar animales, quemar los deseos de nuestra carne y a Dios llegará un olor fragante. Dar a Dios esta gloria de alabanza, nos permite avanzar a la siguiente gloria, que corresponde a la segunda gloria que deseo mencionar. La gloria Tohar, corresponde a la gloria de la purificación. Con esto me gustaría dejar en claro, que primero hay que adorar a Dios y ya luego vendrá la purificación, no es necesario esperar estar 100% puros para recién venir a adorar a Dios. La purificación nos concede santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12, 14, en muchos lugares hoy se enseña que no se puede lograr la perfección aquí en la tierra. Pero, es porque aún no comprenden que es en esta vida donde debemos prepararnos para cumplir el eterno propósito de Dios, el de ser hechos a su imagen y semejanza. Esteban, el primer mártir cristiano, alcanzó la perfección aún viviendo aquí, por lo tanto si Esteban pudo, nosotros también podemos. Pero debemos esforzarnos, por amor al trabajo, muchas veces limitamos nuestro actuar. Si usted tiene un llamado a uno de los 5 dones de Cristo, debe comprender que Dios cuando llama, nos llama a libertad. Porque cuando nos es concedida la libertad, tenemos tiempo para compartir con Dios, aunque ese sentir de libertad a veces no es muy agradable, las críticas y prejuicios de la sociedad y gente con poca visión de Dios abundan, pero allí Dios nos prueba y nos prepara, es nuestro desierto, que debemos atravesar, y disponernos a avanzar. La libertad es un efecto de la adoración. Esto lo enseña un personaje bíblico, que no es muy conocido como adorador, pero evidenció el efecto de la libertad. Me refiero al apóstol Pablo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Hechos 16.
25, 26, el gozo continuo, la comunicación fluida, la limpieza y la libertad, nos concede Dios, por a Él adorar. Capítulo V. Exactamente un día 7 de mayo, recibí la inspiración para escribir sobre el enfoque de la adoración. He tenido mucha reflexión respecto al verdadero enfoque de la adoración, debido a que la adoración es muy importante, pero en ocasiones la costumbre, la rutina, la religiosidad hacen perder el enfoque. Parece lógico que el enfoque debe estar puesto en Dios, pero en congregaciones muchas de las canciones no son dirigidas a Dios, y hay veces que ni una sola canción es para Dios, ¿y es que acaso Dios no merece adoración? El Dios a quien yo sirvo es digno de la adoración de todo el mundo. La adoración nos ayuda a conocer de mejor manera a nuestro Padre y nos otorga la madurez necesaria para nacer de nuevo y estar capacitados para gozar de todas sus promesas. Constantemente me he referido a Dios como nuestro Padre, y quiero dejar en claro que aquello lo he hecho con el propósito de que quede claro que nuestra adoración debe estar enfocada específicamente en nuestro Padre. Es Jesús mismo quien nos enseña que la adoración debe ser a nuestro Padre tratándole como tal. Muchos tienen la costumbre de referirse a Dios públicamente de una manera, en la cual queda claro que ven a Dios como todo, menos como un Padre. Soberano, excelso, amantísimo, por nombrar algunos, son muy recurrentes a la hora de comenzar una oración adorando a Dios, pero de una forma muy distinta. Jesús nos enseña a orar, diciendo: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando leo aquello, me queda claro que en su oración, Jesús está adorando a nuestro Padre, y deja fuera todas las formalidades, todos los adjetivos calificativos, para decirle Padre. Y estos son los adoradores que el Padre busca, los que le adoren en espíritu y en verdad. Juan 4, 23, todos pueden ser vistos como adoradores, al tocar, al danzar, al levantar las manos, pero en las Sagradas Escrituras está claramente demostrado que Dios anhela recibir la adoración de los verdaderos adoradores. Esta aclaración nos permite entender que existen adoradores falsos, y otros verdaderos. Yo quiero que usted sea un verdadero adorador, pero ¿quiénes son los verdaderos adoradores? Los que le adoran en espíritu. Ya no con sacrificios, sino que confiando y creyendo en que Jesús derramó su sangre, el precio fue pagado. Por eso, nuestra vida debe ser impulsada por la fe. Si no creemos en el sacrificio de Jesús y en el poder de su sangre, nuestra adoración se llena de formalidades absurdas, que no son más que marcas de la religión, y lejos de la realidad de una buena relación con Dios. Cuando abrimos la mente a esta enseñanza, vemos claramente que la adoración no siempre debe ser un acto exterior, sino que es predominante la fuerza del interior, con una sincera, y a la vez, noble motivación del alma y nuestro espíritu. Con estos detalles ya podemos entender por qué no es necesario ser profesionales para adorar, ni necesitamos estar en un lugar o puesto específico, ya que la adoración que Dios anhela recibir, ni siquiera requiere formalidades, sino que sea ferviente y sincera. Dios es espíritu, por ello debe ser adorado en espíritu. Pero adorar en espíritu no es fácil. Ir a una iglesia, repetir todas las mañanas la misma oración, es fácil. Pero temblar ante su presencia, rebajar el corazón humildemente, llevar al alma a una sana meditación, creerle y amarle, eso es verdadera adoración. Dichos motivos son importantes para limpiar el lente y tener un buen enfoque de la adoración. Hemos aprendido por mucho tiempo que solo a Dios debemos adorar, pero la carne, la mente y la voluntad humana es frágil ante esa petición. Se nos hace difícil entender el mundo espiritual, se nos hace difícil comprender que debemos adorar a un Dios que es nuestro Padre, al cual podemos ver solo por fe, no con nuestros ojos humanos. Se nos hace aún más difícil, cuando nos damos cuenta que no importa el lugar donde estemos, si nuestra adoración es sincera llegará al gran trono de nuestro Creador, sea debajo de un árbol, o en un templo, solo basta la sinceridad de nuestro corazón. Es una bendición ser adoradores, ya que Dios anhela recibir nuestra adoración, pero Él pide que sea en espíritu y en verdad. Si alguien anhela recibir algo, pero pide que tenga tales características, nos esforzamos en que lo que demos sea del agrado de quien lo anhela. Por lo tanto, como adoradores debemos enfocarnos en brindar la adoración de esa forma que Dios nos pide. Cuando logramos aquello, hacemos que Dios se sienta complacido con nuestra adoración. Quizá nos cueste impactar a Dios, pero no es algo imposible. Podemos impactarle con muestras sinceras de amor y aprecio. Cual enamorado a su pareja le otorga regalos y buenos momentos, así también debemos hacerlo con nuestro Dios. Pues nos es más válido cultivar una buena relación con Dios, que con miles de humanos. Pero ¿cómo lo podemos hacer?
La adoración es personal, por lo tanto, es tremendamente aceptable tener momentos a solas con Dios, allí orar, allí cantar solo para Dios, expresarle cuánto le amamos y que pronto queremos estar con Él por la eternidad. En ese momento damos muerte a la carne. Nos desconectamos totalmente concentrándonos solo en hacer sentir bien a Dios, tal como si fuese una cita. Yo sé que parece una locura, pero es una buena forma de conocer mejor a nuestro Creador. Cuando usted comience a tener estos encuentros, su vida cambiará, sus sueños serán editados para bien. Es por esta razón que puedo decir con plena libertad que ser adorador es una bendición. Grandes bendiciones se desatan para los adoradores, la clave es estar más tiempo con nuestro Creador. Considero que no es una casualidad que hoy estés aprendiendo conmigo estas maravillas, y he aquí una de las últimas enseñanzas que en este libro intento compartir. Nuestra adoración debe ser eterna. Quizá a simple vista parece que la frase es una locura, pero quiero que vayamos más allá de lo lógico y continuemos con el ámbito espiritual. Nuestra adoración debe ser eterna, en la medida en la que no adoramos a Dios con este cuerpo mortal, sino que le adoramos con nuestra alma y con nuestro espíritu, y aunque cueste trabajo entenderlo, es importante comprender que aquello no muere. Desde el momento en que somos conscientes en que tenemos un alma, es decir, una parte que es de nosotros, que es única, pero que no se ve, entonces desde ese momento en adelante ya somos eternos. Nuestra adoración debe ser con el corazón, y con el alma porque aunque aquello se separe del cuerpo, es lo que entendemos como muerte, nuestra adoración debe continuar. Ahora bien, si adoramos solo de labios, solo para ser vistos, y nunca en alma y espíritu, ¿cómo lo haremos por la eternidad? Sería como algo totalmente nuevo para nuestro ser, y es más, en el libro de Daniel dice que algunos se levantarán y les dará vergüenza. Adorar a Dios realmente es una bendición, de la cual nadie nos la puede impedir, ya que ante todo el talento del mundo Dios está atento a la expresión del corazón. Si danzas, hazlo con el corazón, si cantas, hazlo con el corazón y cada vez que te comuniques con Dios, por favor, hazlo con el corazón y ten la seguridad que Dios está recibiendo tu adoración. Mi deseo es motivarte a que adoremos a nuestro Dios, pues en esta hora sabemos que lo que le importa es que nuestro enfoque sea Él y nadie más que solo Él. Nunca olvides que Dios anhela recibir tu adoración. En Malaquías 1:6, en la versión PDT, el Señor Todopoderoso dice: el hijo honra al padre y el siervo a su amo. Entonces, ¿dónde está el honor que ustedes me deben por ser su padre? ¿Dónde está el respeto que ustedes me deben por ser su amo? Estas palabras reflejan el anhelo de Dios por recibir nuestro cariño, nuestro amor. Al traer al presente el hermoso Salmo 34:5, RV 1995, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Reflexiono en que siempre pedimos cosas a Dios, que nos cuide, que nos vaya bien, que nos proteja, que nos permita tener un buen día, pero hoy Dios nos pide algo a nosotros, que le miremos a Él. Estoy consciente que en el contexto de aquel salmo, la palabra Él se refiere a Jehová, pero al traer al presente dicho versículo debemos mirar a Jesús, pues Él es la luz. En la medida en que miremos a Jesús seremos alumbrados. Si miramos a nuestro Señor seremos alumbrados así como un espejo, pues no somos más que eso, y debemos reflejarle a Él. Oh Señor, qué difícil lo que nos pides. Pero hoy, así como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Desde el principio, el enfoque de la adoración ha sido el mismo. Cada vez que adoremos debemos mirar a Jesús, es la única forma, con la cual nuestra adoración adquiere sentido y nuestro enfoque es restablecido. Fin. Si usted desea aceptar a Jesús en su corazón, puede orar conmigo diciendo: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, te hago mi Señor y Dios. Amén. Si usted acaba de aceptar a Jesús en su corazón, creemos que ha nacido de nuevo, coloque a Dios en primer lugar, adórele, y Él le llevará a ser la persona plena y feliz que sueña que usted sea.